Buenas, mi nombre es Eder José Ballestas Blanco, estudio Ingeniería Mecánica y hoy les voy a explicar sobre el primer capítulo del libro Diseño Mecánico de Chigley. El diseño. El diseño es el plan que se realiza para cumplir un objetivo, resolver un problema o satisfacer una necesidad. Aquello que se diseña tiene el fin de que tenga una utilidad, que funcione y que llegue a un fin comercial. Para diseñar se debe tener en cuenta varios aspectos y disciplinas como la comunicación eficaz, la estadística, el lenguaje, entre otros. Para diseñar debo tener en cuenta las decisiones que se tomen, ya que estas son las que permiten realizar el diseño de acuerdo a un plan para así ejecutarlo y que llegue al fin de que pretenda llegar este diseño. El diseño en ingeniería mecánica. Teniendo en cuenta la relación de los ingenieros mecánicos que tienen con la producción y el procesamiento de energía, las herramientas de transporte y las técnicas de automatización, se puede decir que esto permite tener una capacidad y un conocimiento extenso. El diseño en ingeniería mecánica es un poco más complejo que un diseño común, ya que este requiere ciertas habilidades con el cual resolver el problema. Ahora, este abarca la mecánica de fluidos, la mecánica de sólidos, la transferencia de masa, procesos de manufactura, entre otros. Fases e interacciones del proceso de diseño. Primero, en la fase de interacciones debemos primero debemos reconocer la necesidad. Eh, Cuando se identifica la necesidad, se trata como de buscar una manera de resolverlo. Es aquí cuando surge un acto de creatividad para el diseño. Cuando el reconocimiento de esta necesidad se acciona, se surge un conjunto de circunstancias, como por ejemplo la necesidad de hacer algo para disminuir el ruido que genera una máquina de empaques de alimentos, disminuya entre otras posibilidades como la de necesidad de que la licuadora eh, no produzca tanto ruido a la hora de usarse. Seguimos con el proceso de síntesis, en donde la invención del concepto, diseño conceptual, es el primer paso en la tarea de la síntesis, no solo en el primero. Es más importante, varios de estos esquemas primeramente se proponen y se investigan y se cualifican en términos de medida. En el transcurso del desarrollo de este se realiza un análisis para verificar o examinar de qué desempeño de este sistema sea satisfactorio. En el análisis de optimización se requiere que se desarrollen modelos ciertamente abstractos que admitan forma de un análisis matemático. Con su desarrollo se pretende encontrar uno que simule los modelos físicos de real. La fase de evaluación es la prueba final del diseño. En esto se implican distintas pruebas para verificar que el diseño sea un éxito y cumpla con la satisfacción de las necesidades que anteriormente se habían dicho. Que el producto sea seguro, confiable y rentable. Por último,
tenemos la etapa de presentación. Por final es la fase que ya se presenta el diseño, siempre y cuando haya cumplido y superado las anteriores fases en que confirman que el diseño es exitoso, que es confiable y que es rentable. Herramientas y recursos de diseño. Como herramientas tenemos las microcomputadoras, los paquetes de software que permiten al ingeniero diseñar, analizar y simular componentes mecánicos contemplándose la información técnica para realizar el diseño, entre los cuales está CAD, que es un software que permite el desarrollo de modelos tridimensionales. En la actualidad, el ingeniero tiene una gran variedad de herramientas que le pueden ayudar a solucionar problemas de diseño. Programas para la dinámica de fluidos computacional, para el análisis de flujo de fluidos y la simulación, y el programa para la simulación de fuerzas dinámicas y el movimiento en mecanismo, como lo que son Adams, Dance, Working Models. En la adquisición de información técnica, en la actualidad vivimos en una era donde la información que se recolecta asimismo se genera un ritmo muy elevado. Esta información la podemos conseguir en las bibliotecas, en las fuentes gubernamentales, en las sociedades profesionales, en los vendedores comerciales en Internet. Las responsabilidades profesionales del ingeniero de diseño. Es claro la responsabilidad del ingeniero teniendo en cuenta el plan de diseño. Entonces, la responsabilidad del ingeniero es satisfacer las necesidades del usuario. El ingeniero debe tener las habilidades de comunicación, ética del trabajo y actitudes del procesamiento. La comunicación es un aspecto clave, ya que el éxito en ingeniería se debe a la competencia, pero sin una buena comunicación de sus ideas, la calidad se verá comprometida. Se debe tener en cuenta diferentes enfoques cuando se trabaje de un problema de diseño, como entender el problema. Hay que leer, comprender, afinar cuidadosamente el problema para poder encontrarlo, como solucionarlo mediante a la satisfacción de la necesidad que tenga el usuario. Identificar la información conocida, identificar la información desconocida y formular una estrategia de solución que establezca la determinación y el orden, así llegar a una solución. Identificar los parámetros conocidos y los desconocidos para que se construya un diagrama de flujo para paso de la solución. Todas las organizaciones y sociedades que se representan han establecido normas y códigos de diseño. En nombre de las organizaciones proporcionan una guía de la naturaleza de la norma o del código. Algunas de estas normas y códigos, así como las direcciones, se pueden obtener
la mayor parte de las bibliotecas técnicas o en Internet. Aspectos económicos. Para el proceso de diseño se tiene muy en cuenta los aspectos de costos. Estos incrementan de un año a otro. Varían de ciudad en ciudad, de planta a otra. También se tienen en cuenta los gastos generales de mano de obra, impuestos, fletes, entre otros. Los tamaños estándar es la utilización de tamaños estándar o común, es el principio fundamental de la reducción de costos. Las tolerancias amplias es la tolerancia al diseño que influye de muchas maneras en la factibilidad de la fabricación del producto final. Los puntos de equilibrio es la elección entre ellos depende de un conjunto de condiciones como la cantidad de producción, la velocidad de líneas de ensamble o alguna otra condición. Así se llega a un punto que corresponde a costos iguales, el cual se llama punto de equilibrio. Estimaciones de los costos. Hay muchas formas de obtener la cifra de costos relativos, de manera que se puede hacer una comparación aproximada de dos o más diseños. En algunos casos se requiere aplicar ciertos criterios. Seguridad y responsabilidad legal del producto. El fabricante del producto es el responsable de cualquier daño o perjuicio que provoque el producto. En Estados Unidos de América, la responsabilidad legal estricta es del fabricante. Para prevenir cualquier situación con el cliente en cuanto a la responsabilidad del producto, es necesario que la buena ingeniería contenga un análisis y diseño, control de calidad y los procedimientos de prueba. Tales enunciados deben ser analizados con mucho cuidado, muchas advertencias e instrucciones para su uso. Esfuerzo y resistencia. La resistencia debe exceder el esfuerzo en un margen suficiente de manera de incertidumbre tal que la falla no sea frecuente, ya que si la falla es frecuente, la resistencia es muy mínima. La resistencia es una propiedad de un material o de un elemento mecánico. Esta propiedad depende de la selección del tratamiento y el procesamiento. Hay procesos en el cual varía la resistencia, en el cual son los trabajos en metales, tratamientos térmicos, laminado, trabajo en frío, que varían la resistencia dependiendo de cómo se haga. En el libro de diseño en mecánica de Schickele, la S se utiliza para denotar la resistencia. El esfuerzo. El esfuerzo es una propiedad de estado en un punto específico. Se representa con la letra sigma, que es el esfuerzo normal, y tau, que es el esfuerzo cortante. El esfuerzo es una función de la carga, la geometría, la temperatura y el proceso de manufactura. La incertidumbre. La incertidumbre en el diseño de maquinaria abunda mucho la incertidumbre. La incertidumbre es la composición del material o el efecto de variación de él mismo. Los ingenieros deben adecuarse a la incertidumbre.
Existen varios métodos matemáticos para enfrentar la incertidumbre, uno de los cuales es el método determinístico, que es el factor de diseño. ND es igual al factor de diseño. Bueno, el factor de diseño se define como el parámetro de pérdida de la función sobre el parámetro máximo permisible. Si el parámetro es la carga, entonces la carga máxima permisible puede encontrarse con la carga de la pérdida de función sobre el factor de diseño. Otro método que enfrenta la incertidumbre es el método estocástico. Se basa en la naturaleza estadística de los parámetros de diseño y se basa en la probabilidad de supervivencia de la función de diseño. El factor de diseño, un factor de seguridad. Un enfoque general del problema de la carga permisible contra la carga de pérdida de función es el método del factor de diseño determinístico, que algunas veces se le llama método clásico del diseño. La ecuación es la siguiente, donde el factor de diseño es también conocido como factor de seguridad, el cual se define como la resistencia de la pérdida de la función sobre el esfuerzo permisible. Este esfuerzo permisible puede ser el esfuerzo permisible normal o esfuerzo permisible acortante. Las unidades. Las unidades se han establecido en una serie de nombres y símbolos para formar múltiplos y submúltiplos de las unidades del sistema internacional para proporcionar una alternativa de escritura de las potencias de 10. Estas unidades el ingeniero tiene que conocerlas, ya que las va a usar mucho mediante el diseño, como son la fuerza, la masa, la longitud, el tiempo, que son unidades que tienen son múltiplos diferentes, ya que pueden variar de acuerdo al cada sistema internacional o el sistema inglés, pero de acuerdo a cómo lo venía trabajando puede hacerlo sistema internacional. Bueno, mi grupo que sobre el proyecto hizo como una especie de bicicleta elíptica en el cual se puede trasladar de las manos hacia los pies, dependiendo de cómo lo quiera hacer el ejercicio la persona. Como es un proyecto de que sea como la comunicación, hicimos una especie de bicicleta elíptica en el cual se puedan montar dos personas, ir recorriendo con unas gafas digitales, recorriendo varios lugares, y con esto podían bajar, ¿cómo se dice? Transcurrir los 500
watts de potencia que necesita una persona para, para alimentar la máquina.